El SP500 ha empezado el año con una subida del 4%. Ahora bien, serían buenas noticias de no ser porque esta subida inicialmente fue del 9% y se ha ido desvaneciendo y perdiendo fuerza hasta llegar a este 4%. Y el problema es que me temo que al SP500 le ha salido un enemigo muy peligroso que puede hacer que se tambalee de aquí a final de año. Antes de contarte cuál es este enemigo y por qué puede hacer que las bolsas caigan, déjame hacerte una pregunta que muchas veces damos por hecho, pero a veces pues la pasamos un poquito de largo. Cuéntame, ¿tú por qué inviertes en bolsa y aceptas esa volatilidad y ese riesgo? Bueno, la mayoría de inversores, o al menos yo, invierto en bolsa y acepto ese riesgo con la esperanza de que mi dinero se revalorice a un 7, 8, 9 o incluso 10% anual de interés compuesto. Y entonces ese potencial de revalorización me hace aceptar esa caída o ese drawdown o esa volatilidad. No obstante, estoy seguro que si te asegurasen un 4, 5 o incluso 6% de rentabilidad anual, pero sin el riesgo de las caídas y de la volatilidad, quizá ya no irías a ese 8, 9 o 10% de la bolsa asumiendo las caídas, sino que te quedarías en este 5 o 6% de rentabilidad garantizada, ¿verdad? Y es que con los inmuebles ocurre lo mismo que con la bolsa. Compramos inmuebles y nos hipotecamos para obtener entre la revalorización del propio inmueble y las rentas que obtenemos por él una rentabilidad de entre el 4 y 6%. Y al final, si sabes un poco cómo funciona el mercado, entenderás que tanto la bolsa como los inmuebles, su precio y su rendimiento viene determinado por la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha gente que quiera comprar un activo y poca gente que quiera venderla, por narices el precio subirá. Pero si hay mucha gente que quiere salirse de ese activo, quiere venderlo, y hay poca gente que quiera entrar porque no lo ve atractivo, el precio caerá. Y esto es lo que podría pasar si de repente surgiese una inversión con casi la misma rentabilidad que la bolsa y los inmuebles, pero sin el riesgo aparejado de la volatilidad, que la gente podría salir en tromba de la bolsa y los inmuebles e irse corriendo a esta nueva inversión. Es lógico al final del día, ¿verdad? Tú quieres la máxima rentabilidad, pero el riesgo también forma parte de la ecuación, y si hay una rentabilidad no tan alta, pero sí garantizada sin riesgo, vas a preferir probablemente en tiempos de incertidumbre tener tu dinero ahí. Pues bien, seguro que estás cansado en estos últimos meses de escuchar dos términos: el término inflación y el término tipos de interés. Y es que están estrechamente relacionadas. La inflación al final es la subida del precio de todo lo que nos rodea y se produce porque el dinero pierde valor. Al perder valor el dinero, el resto de cosas que tenemos que comprar con dinero exigirán más unidades de ese dinero para ser compradas. Es sencillo. Bien, para controlar la inflación, que es el mandato principal tanto de la Fed como del Banco Central Europeo, los bancos centrales tienen dos maneras de hacerlo. La primera es reduciendo la demanda de servicios, es decir, frenando el consumo, y la segunda es con los tipos de interés. Además, después veremos que afectan directamente al consumo. Cuando uno sube los tipos de interés, lo que ocurre realmente es que es más caro financiarse, y esto tiene implicaciones muy graves. Bien, las empresas, si tienen más caro financiarse, podrán innovar menos, podrán invertir menos en crecimiento y tendrán márgenes menores de beneficio. Y las personas, por otro lado, si tienen más caro el acceso a la financiación, podrán pagar menos dinero por las casas, porque para financiar una casa de 300.000 euros o una de 400.000 euros, pues el coste de la hipoteca será mucho más caro, y si hace unos años con la financiación más barata podían adquirir una de 400.000 euros financiada, quizás ahora ya solo se pueden permitir una de 200, 250.000 o 300.000 euros. Pero hay un efecto aún más interesante que ocurre con la subida de tipos de interés y que ya se nos había olvidado prácticamente en la última década, y es que desde el 2008 prácticamente vivimos una situación anómala a nivel histórico. Los tipos de interés han estado cercanos a cero o incluso en negativo. Pero cuando los tipos de interés vuelven a subir, ocurren dos cosas. No solo a las empresas y a los individuos les cuesta más financiarse, sino que también a los estados. Y por eso, en sus bonos, en los préstamos que los estados piden a los ciudadanos para financiarse, como las letras del Tesoro españolas, los One Year Treasury Bill de Estados Unidos o los 10 Year Treasury Bill de Estados Unidos, empiezan a pagar intereses muy interesantes de manera prácticamente asegurada y sin riesgo. ¿Por qué sin riesgo? Pues porque si le prestas dinero al Estado americano, aunque no tenga dinero a priori para devolvértelo, simplemente puede imprimir más dinero y usar ese dinero
para devolverte los intereses que te debe. Por tanto, ahora, como te decía al principio del vídeo, al SP500 le ha salido un enemigo peligroso, porque ahora hay grandes inversores con muchísimo dinero y con fondos de inversión que canalizan los ahorros de pensionistas, de ahorradores, de jubilados, que necesitan poner ese dinero a trabajar y ahora empiezan a tener como alternativa a la bolsa y a los inmuebles los bonos de los estados que empiezan a pagar intereses. Pues ya vemos en el One Year Treasury Bill de más del 5%, en el que tú le prestas dinero al gobierno americano y te lo devuelve con un 5% de intereses en un año, y esto puede hacer que la demanda y el apetito por activos de riesgo como son los inmuebles o la bolsa caiga, saliendo dinero de esos mercados para irse a la renta fija, algo que no veíamos, como te comentaba, desde 2008. Y el problema es que el otro día Jerome Powell, el head de la Fed, salió a hablar y nos explicó esto que vas a ver a continuación en el vídeo, que la inflación no está todavía controlada y que todavía hay margen para subir más y más los tipos de interés hasta que consigan frenar la inflación. Echa un vistazo. Although inflation has been moderating in recent months, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. As I mentioned, the latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. Por tanto, esto quiere decir que si siguen subiendo los tipos de interés, es posible que veamos el One Year Treasury Bill a incluso tipos del 6 o 7% como estuvieron pues a principios de 1990, haciendo más interesante aún este tipo de inversión y sacando dinero de otros mercados. Pero siendo sinceros, si hay un tipo de inversión al que esto le puede afectar y hacer que su precio baje, no es tanto a la bolsa, porque luego vamos a ver qué ocurre con ella cuando los tipos de interés suben, sino a los inmuebles. En mi opinión, son mucho más perjudicados porque ocurren dos cosas. Si los tipos de interés suben, la economía pues puede verse perjudicada y la gente puede irse al paro o verse sus salarios recortados, y además ocurre que el coste de financiar las viviendas pues se dispara. Mira esta gráfica conmigo. Aquí tenemos para una vivienda de precio medio en Estados Unidos cómo ha subido el coste de financiación. La hipoteca media para esta vivienda en 2020 era de unos 1.300, 1.500 dólares, en el 21 subió pues hasta los 1.400, en el 22 hasta los 1.600 y hoy en día, en febrero de 2023, ha subido hasta los 2.250 dólares. Es decir, ha subido un 60% lo que tendrías que pagar para comprar la misma vivienda en apenas 2 años. Visto así, la verdad que el panorama no parece muy esperanzador, ¿verdad? La bolsa en peligro, los inmuebles en peligro. Bueno, no todo es tan drama. Y ahora vamos a ver la parte buena de la película. Y es que especialmente por los tipos de interés tan bajos que hemos tenido desde 2008 a 2020, ha habido una inmensa mayoría de familias que se han hipotecado a tipos fijos, es decir, hipotecas que por los 20 o 30 próximos años no va a cambiar el tipo que tienen que pagar, con tipos bajísimos, del 1, 2 o incluso 3%. ¿Y esto qué hace? Pues que esas familias no tengan necesidad de vender sus casas porque realmente están con hipotecas aseguradas muy bajas y tienen un desincentivo muy grande a venderla y a comprar otra, porque si la venden lo tienen que hacer a precios actuales del mercado, pero tendrán que comprar con hipotecas actuales, es decir, perderán sus hipotecas del 1 al 3% a tipo fijo y se tendrán que hipotecar con tasas de interés muchísimo más altas. Esto va a hacer que, si recordamos en la ecuación de oferta y demanda, pues no salgan muchas casas a la venta y por tanto el inventario de casas disponibles para comprar sea baja y eso frene la caída de los precios. Por tanto, yo creo que la caída que vamos a ver no va a ser superior del 0 al 15% como mucho en el inmobiliario. El riesgo real, en mi opinión, viene porque la inflación no se logre controlar en los próximos meses, la Fed tenga que seguir subiendo tipos y más hasta que llegue un momento que esos tipos rompan la economía porque realmente afecten de una manera que los ciudadanos no puedan asumir ni que las empresas puedan tampoco asumir y se entre en una recesión más grave de la prevista, porque la realidad es que prácticamente todo el mundo da por descontado que vamos a entrar en recesión. Recesión es simplemente cuando se pasan 2 trimestres consecutivos y el PIB de un país no crece, decrece. Esto ya está descontado en las bolsas, por eso tuvieron la caída de 2022 que tuvieron y por eso estamos en un menos 14 o menos 15% prácticamente desde máximos del SP500. Ahora bien, si esa recesión pues se va de madre y resulta que no son 2 o 3 trimestres los que se está negativo, sino que afecta, como en 2008 afectó pues a todo el sistema financiero y a todo el sistema del mercado inmobiliario, evidentemente las caídas que podríamos enfrentar serían más
graves. Ahora bien, yo creo que no hay por qué preocuparse porque comparando pues empresa por empresa y situación de los distintos mercados con la que había en 2008, la verdad es que estamos mucho mejor que en ese momento. Y que la bolsa suba cuando los tipos de interés se mantienen alcistas no es algo nuevo. De hecho, si miras esta gráfica, verás que ha habido periodos de tiempo prolongados donde los tipos de interés han estado subiendo y aún así las bolsas han seguido subiendo. Por tanto, en mi opinión, lo que está por ver no se sabe, es absolutamente impredecible. Pero creo que la mejor estrategia ahora para invertir es seguir haciendo un DCA periódico. Si eres nuevo al mercado, sí que quizá no entraría con todo tu dinero de golpe y lo que haría sería promediar en los próximos meses. Yo creo que no viene una gran caída del mercado como la que vimos en 2008 y creo que teniendo en cuenta que estamos por debajo de máximos en un 14%, no son malos precios para empezar a crear una posición. A mí hay algo de YouTube y de Twitter que me hace mucha gracia y es que inversores sin nada de background de experiencia y con patrimonios muy pequeños dicen que hay que estar 100% en liquidez por lo que pueda pasar. Y cuando miras lo que hacen los grandes inversores, los que de verdad saben cómo funciona esto, pues su estrategia es totalmente la contraria. Y esto lo podemos ver claramente analizando el portafolio de inversión de Berkshire Hathaway, que además es muy gracioso porque un montón de gente ha utilizado el hecho de que Berkshire Hathaway tuviese 126.000 millones de dólares en cash sin invertir para decir que Warren Buffett estaba en liquidez esperando caídas del mercado, cuando es algo que está muy lejos de la realidad. Lo cierto es que si analizas el total de su patrimonio, verás que Berkshire Hathaway, que está dirigida por Warren Buffett y Charlie Munger, tienen invertidos más de 330.000 millones y es cierto que 120.000 los tienen en liquidez. Pero si haces los porcentajes, verás que están invertidos prácticamente en un 75% y que lo que tienen en liquidez solamente es un 25% del total de su dinero. Al final, es como tú, si tuvieses un patrimonio de 100.000 euros y tuvieses invertido 75.000 y 25.000 en liquidez. ¿Quiere decir esto que estás esperando un crash del mercado a invertir? No, quiere decir que estás invertido con la mayoría de tu dinero y X porcentaje lo tienes como margen de seguridad y para aprovechar potenciales caídas, pero no que estás esperando fuera del mercado. Por tanto, si grandes inversores están pues prácticamente plenamente invertidos, me hace mucha gracia esos agoreros que están todo el rato diciendo que el mercado va a caer y que por tanto hay que estar en liquidez, cuando la realidad es que para ganar dinero en el mercado no hay que adivinar cuándo cae y cuándo se va a recuperar, lo cual es imposible y nadie lo hace, sino pasar mucho tiempo de verdad invertido en él, porque a 15, 20, 30 años pues lo más normal es que obtengas un 7, 8, 9, 10% de rentabilidad anual compuesta. Y esto, por supuesto, incluyendo las caídas temporales del 2000, del 2008 y todas las otras que ha habido en la bolsa y que va a seguir habiendo. Espero que te haya gustado el vídeo y te dejo una cosa importantísima antes de irte. Echa un vistazo a este vídeo porque en él tienes un curso gratuito de fondos indexados de 1 hora donde te cuento todo lo que necesitas saber para empezar a invertir, incluidos los tipos de carteras que hay con renta fija y con renta variable, para que te puedas aprovechar de las subidas de tipos de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo, dale like fuerte, compártelo y suscríbete, que para ti es gratis y a mí me ayuda un montón. Muchas gracias.